7 meses llevan de gestión y cuáles son los resultados que le presentan al país, pero sobre todo cuáles son los planes para el 2022 y su impacto en la ciudadanía. Hoy nos acompaña Bianna Maino, titular de la cartera de Telecomunicaciones. Ministra, buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, ¿cómo está Lenin? Un gusto estar nuevamente con ustedes. Buenos días con todos. El gusto es nuestro. Empecemos por lo más reciente. Ayer se anunció que no habrá sobrecostos para el roaming entre los países de la comunidad andina. Bien dicen que más vale tarde que nunca. ¿Cuántas personas se van a beneficiar de esta decisión y de cuánto es el impacto económico positivo de esta medida? La comunidad andina tiene 111 millones de personas, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. En Ecuador, como esto aplica a los planes pospago, son casi 4 millones de personas los beneficiarios, personas o planes, porque recordemos que somos personas naturales o empresas las que nos vamos a ver beneficiados. Eso quiere decir que no solamente es un tema de conectividad y comunicación dentro de la comunidad andina propiamente, entre personas, sino que también ayuda a la dinamización de la economía, porque todo esto es parte de un concepto nuevo para nosotros en el mundo ya mucho más avanzado de la economía digital. Esto desde el 1 de enero. Desde el 1 de enero. ¿Y cuánto se ha pagado durante el 2021, 2020? No sé cuáles sean las cifras que se manejan por concepto de roaming, para tener una idea del ahorro que le va a significar a los ecuatorianos. Al usuario, bueno, realmente recuerde que no todo el mundo utiliza el roaming, entonces es muy disperso la cifra, pero lo que le puedo decir es que ha habido una desgravación progresiva desde julio hacia acá de los costos. Quiere decir que han ido viendo reducir esos costos y que a partir del 1 va a ser nada, cero costo adicional, sin cambio de chip, sin cambio de equipo, directamente, y se puede activar con su propio teléfono desde el exterior inclusive. O sea, usted va a poder hablar desde Colombia con Ecuador con su mismo valor, si viaja. ¿Y sin necesidad de marcar códigos adicionales? Puede ser que le requieran un código, pero le va a salir en su teléfono. O sea, no tiene adicional, va a ser en automático en el teléfono, lo cual quiere decir que nos hemos integrado tecnológicamente también entre los países de la región para poder hacer esto. Como digo, con un objetivo común que es el comercio electrónico. La economía digital y conceptos digitales hacia los cuales va la sociedad y la civilización mucho más avanzadamente desde la pandemia. Abordemos otra cara de la conectividad. ¿Qué porcentaje del Ecuador, del país, tenía acceso a Internet cuando ustedes asumieron y cómo estamos ahora? Bueno, con mucha satisfacción puedo decir que hemos cumplido completamente nuestro plan de gobierno en términos de conectividad. En el Mintel hay 3 ejes, uno de ellos, el inicial y principal, porque es el que facilita a los otros, y el que es línea base para el desarrollo de muchos otros sectores es la conectividad. En ese sentido encontramos 263 parroquias no conectadas, hemos llegado a casi 50, que era el objetivo, un poquito más realmente del objetivo. Hemos logrado 1.855 puntos Wi-Fi gratuitos, porque nos dimos cuenta que una vez que llegaba el Internet, no tenían necesariamente todas las personas la capacidad adquisitiva para poder pagar sus planes. Estos puntos Wi-Fi son muy importantes, no son como en las ciudades que están en centros discrecionales o para un poco más temas personales, sino que más bien son centros de servicios públicos como juntas parroquiales, centros de salud, escuelas. Estamos hablando de un concepto distinto al de los infocentros. No, ese es otro tema. Puntos Wi-Fi son puntos de conectividad gratuitos. Llegó el Internet, pero sin plan me puedo parar en el Wi-Fi y acceder en la escuela a educación como niño, como estudiante o como maestro, o aledañamente, porque dan un radio de acción que puede ser entre 100 y 300 metros alrededor de un Wi-Fi. Como le decía, juntas parroquiales, quiere decir que hemos llegado a conectar comunidades no solamente con el servicio, sino con el acceso gratuito en la parte de servicios públicos. Y paralelamente, los infocentros. Eso es aparte. 4G, 2G a 4G, quiere decir que había zonas que tienen aún algunas de ellas solo 2G, les hemos puesto 4G, o sea, datos por primera vez, 661. Quiere decir que prácticamente también hemos llevado la conectividad a 661 zonas. Pero yo le preguntaba, ministra, sobre porcentajes país. Entonces, ¿qué porcentaje del territorio ecuatoriano en este momento tiene acceso a Internet? Bueno, como personas era 51% de la población concentradamente. Recordemos que el Ecuador es muy disperso. Entonces, el Internet está en las zonas centrales donde está más concentrado. Estamos tratando de esparcirlo a la mayor cantidad de la población. Nosotros tenemos en este momento un porcentaje de cobertura de como 65% y esperamos en el 2022 llegar a 80%. Hablemos de la calidad
conectividad. En el 2015 se concesionó el espectro para la red de 4G y la ampliación del 3G. Pero ni siquiera en Quito y Guayaquil, que es donde se concentran las grandes masas poblacionales, observamos una cobertura completa de esa red de 4G. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Se refiere a 4G que no hay en todos los lugares o a la calidad? Que no hay 4G en todas las, en todo Guayaquil, en todo Quito. En algunos lugares es 3G, en otros lugares ni siquiera eso. Sí, depende mucho también de la concentración de la población, de cuántos en ese momento estén conectados. Pero como le decía, hacia el 2022, o sea, este año que viene, vamos a tener 80% de 4G. Al final del periodo presidencial del presidente Lasso, nuestro gobierno, será 92%. Y para ese tiempo ya tendremos los contratos de servicio móvil negociados. Ya vamos a hablar de eso también, pero antes de ir a ese punto, ¿cuáles son las razones por las que los costos del Internet continúan siendo uno de los más altos de la región? Básicamente, como alguna vez me parece que lo comentamos con usted precisamente, es un tema de impuestos. Y en eso hemos trabajado mucho en el gobierno. También me honra mucho decir que en la Ley de Desarrollo Económico, en nuestro capítulo, en el de telecomunicaciones, solamente reducimos impuestos. Sí, ese tema lo quería tratar porque la Ley de Desarrollo Económico, que le pone más impuestos a quienes ya pagan impuestos y no hace nada con los evasores, resulta que le quita impuestos a las empresas de telefonía celular. ¿A cuánto asciende el beneficio para las operadoras? Por concentración de mercado son como 30 millones de dólares, como 60 millones más por el 50% del uso del espectro radioeléctrico, y a eso hay que sumarle el 1% de la contribución sobre los ingresos. Al final, ¿de cuánto es el beneficio para las empresas? Y quería preguntarle, ministra, si el beneficio es solo para las empresas o en algún momento redunda en un beneficio para los ciudadanos. Justamente eso es lo crítico. El impuesto a la cuota de mercado, que es un impuesto distorsivo, porque como si soy una empresa de telecomunicaciones, a medida que tengo más clientes e invierto más, pago más impuestos. Por tanto, es un desincentivo. Ese impuesto sigue vigente en 2022, se elimina en 2023. Pero estamos seguros que la inversión va a crecer en 2022 y eso va a su pregunta anterior, calidad de servicio. Eso es un tema de inversión. ¿Por qué se ha deteriorado un poco y por qué va a mejorar? Porque va a haber más inversión. ¿Qué hemos hecho en la parte de los impuestos a su pregunta inicial? Al reducirse los impuestos, el otro lado de la moneda, de la medalla, es que se está pidiendo más inversión. No es que solamente se reduce el impuesto, sino que se le permite pagar en inversión en proyectos que van a estar identificados por el Mintel como ente rector sectorial. ¿Se pide o se obliga a más inversión? Se obliga, es opcional. Va a seguir pagando los mismos impuestos o puede pagar hasta el 50% en proyectos de inversión que sean considerados necesarios universal de conectividad. No es que ellos invierten donde les da la gana, sino donde ustedes disponen. No, correcto, es así. Y nosotros con eso que vamos a ver una ampliación de cobertura y un mejoramiento de servicios, porque es para lo que debe de ser un servicio que hoy prácticamente es público, que es el de la telecomunicación, el de telecomunicaciones. El usuario, su satisfacción, su mejor interés, su mejor calidad de servicio y mayor despliegue. Los contratos de concesión con las operadoras de telefonía celular vencen en el 2023 y se viene trabajando ya desde hace algunos meses, años diría, en el proceso de renegociación. ¿Ya está lista la valoración? No está lista, estamos iniciando el próximo año inicios con consultoría internacional. Hay que valorar todo el espectro. ¿Y qué hemos hecho? Hemos dejado, no hemos limitado la valoración solamente a lo que está ahorita concesionado, vamos a valorar todo el espectro. Quiere decir que vamos a concesionar mucho más espectro, que para el país va a representar dos cosas. Mayor dotación de espectro, quiere decir que va a haber mayor cantidad de inversión por parte de las empresas de telecomunicación y de servicios otorgados a los ecuatorianos, y también va a haber una mayor recaudación. Eso no se ha hecho antes. Entonces, esta valoración es mucho más integral que la que ha existido hasta ahora. En la última negociación del espectro se dijo exactamente lo mismo, que iba a haber más interesados, que iban a ingresar nuevos actores al mercado ecuatoriano y que consecuentemente íbamos a tener incluso una reducción de tarifas, y nada de eso pasó. Porque el espectro asignado era limitado. Ahora vamos a ampliar el espectro. Puede ser que sea con los mismos jugadores. El punto es que tienes más espectro, vas a tener más inversión. Aunque sea con los mismos, aunque fuese con los mismos. Eso también es relevante de mencionar. Lo que sí ya se emitió son los lineamientos generales que van a regir ese proceso de renegociación de los contratos, que son básicamente, en líneas gruesas, dos conceptos equilibrados. Inversión e impuestos, no solo impuestos como fue en la ocasión anterior que usted menciona. A medida que una negociación contractual es más gravosa en términos de pagos, es más desincentivadora en términos de inversión. Ahora vamos a hacer algo equilibrado. Pero al gobierno le interesa que haya más actores que los que ya están en juego.
Siempre se van a dar la bienvenida a más actores, evidentemente, pero nuestros mercados y nuestras realidades también son pequeños. Entonces, queremos atraer más inversión, pero la inversión no solamente es en telefonía móvil, no nos olvidemos. Cuando hablamos de tecnología y telecomunicaciones, el espacio es mucho más grande que solamente el servicio móvil. Tal vez es lo que estamos más identificados los ciudadanos, pero hay mucho más. Estamos hablando de radios, estamos hablando de televisión, estamos hablando de otras tecnologías, de LoRaWAN, de IoT, otros conceptos más nuevos a los que queremos llevar al país en nuestro proceso de transformación digital. ¿Qué pasó con el reglamento de tarifas de servicios de telecomunicaciones que se trabajó en el gobierno? Se suponía iba a permitir costos menores para los usuarios de zonas rurales y de zonas urbano marginales. Nosotros retomamos el tema, identificamos que el cálculo matemático, la formulación que tenía realmente no daba esa ventaja que es la que se había establecido. Se está trabajando y a inicios del primer trimestre se va a lanzar un reglamento que sí obtiene ese efecto, que es el que realmente se busca. ¿Cuándo? Inicios del trimestre del próximo año, inicio del próximo año. ¿Qué se ha hecho en ciberseguridad, ministra? Los hackers en Ecuador se meten a donde les da la gana y los especialistas señalan que es porque no ha habido un trabajo en seguridad. La noche de ayer, la tarde de ayer, los hackers ingresaron al sistema de la Policía Nacional, según la policía, y determinaron o generaron una orden de detención para una persona que está involucrada en un caso que preocupa mucho al país, que es el crimen de Naomi Arcentales. Entonces, si se meten al sistema ya de la policía para generar una orden falsa de detención, estamos en manos de delincuentes. Sí, tiene usted razón, hemos trabajado mucho en ciberseguridad porque el estado en el que se encontraba ese tema era bastante delicado. El índice de ciberseguridad en el país en términos internacionales bordea el 25 puntos sobre 100. Esperamos subirlo a 35 en un año. ¿Qué hemos hecho? En este año hemos trabajado muy fuertemente en eso. Conformamos el Comité de Ciberseguridad integrado por justamente el Ministerio de Gobierno, Seguridad, CIES, Mintel, nosotros quienes lo presidimos, Cancillería y la Presidencia de la República. ¿Qué estamos haciendo? Formular políticas nacionales de ciberseguridad, estrategias de ciberseguridad, capacitación a los oficiales de protección de las empresas del Estado que no la tenían. Van más de 200 personas capacitadas y estamos trabajando con la OEA, el Banco Mundial, el Departamento de Estado de Estados Unidos, que nos ayuda muchísimo en estos temas, y el CICTE, que es el Comité Antiterrorismo del mundo, que se especializa en ciberseguridad para ponernos a ese nivel. El gobierno de Estonia, una empresa del gobierno de Estonia ya vino a ayudarnos y vuelve en enero. ¿Por qué Estonia? Estonia es el país más avanzado en gobierno digital en el mundo. Todos sus trámites, menos el matrimonio, son en línea y son el país más seguro. Sin embargo, debo mencionar respecto a ciberseguridad que en un mundo que evoluciona hacia lo digital, porque hoy compramos, pagamos, hacemos servicios financieros, accedemos a prácticamente la mayor cantidad de los servicios en línea. A medida que eso pasa, el dato o la información, decimos, es el nuevo petróleo y por tanto es más frágil. Quiere decir que los ataques en el ciberespacio son inevitables. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que hay que hacer? Evitar ataques es imposible. Contenerlos, estar alerta y la prevención, digamos, y luego cómo tratas el incidente y cómo recuperas la información o cómo la blindas, eso es lo que hay que hacer. O sea, los ataques en el mundo cada vez van a ser mucho más crecientes. ¿Qué tan costoso es tener un buen sistema de ciberseguridad? Bueno, el tema es, o por un lado es la capacitación humana, que es en lo que venimos trabajando más fuertemente, y segundo es la tecnología propiamente dicha. Sí tiene un costo que no es irrelevante. Le voy a dar un ejemplo. Estuve en la Cumbre Latinoamericana Digital hace 2 o 3 semanas en Estados Unidos y estuve reunida con la ciudad de Coral Gables, en Miami. Una ciudad catalogada como la tercera más digital en Estados Unidos. 35% de su presupuesto de la ciudad de Coral Gables es en ciberseguridad. Ok, es bastante caro entonces, pero hay que definir las prioridades. ¿Y cuáles son esas prioridades, ministra, para su cartera de Estado durante el 2022? ¿Será este el año en el que se venda o se concesione CNT? Bueno, hay varios temas. Recordemos que el Mintel maneja, además de las telecomunicaciones, la sociedad de la información. ¿Qué es eso? La integración transversal de toda la información del Estado, de todo el procesamiento de datos y la simplificación de trámites. Esto nos lleva de la mano de la conectividad, que es un eje fundamental, es una línea base, a un proceso de agenda digital del país. Eso es lo que vamos a construir, la conectividad como base y con ella integrando a todas las personas, porque no puedes dejar a nadie atrás, allí sí evolucionar a un país que va a ser digital. Entonces, nosotros estamos en el proceso de la agenda digital 2025, el año más crítico es el 22.
queremos llevar los servicios del gobierno en línea. Infocentros es un bastión importantísimo. Reinauguramos el proyecto como puntos del encuentro el próximo mes, en enero, llevando la plataforma de servicios públicos de gobierno allá, como ECU 911, Defensoría del Pueblo, Banecuador. Esperamos llevar en una segunda fase la banca privada también en línea, porque el punto es que estos lugares, que son puntos, centros digitales en comunidades más marginales o remotas, puedan tener un acceso a lo digital, a servicios de gobierno y a la tecnología remotamente. CNT, ¿se vende o se concesiona en el 2022? Debería de haber alguna modalidad en este año que sea de alguna participación privada, no necesariamente una concesión, pero algún tipo de administración, coadministración privada que apoye en el crecimiento de la empresa. ¿Está valorado el negocio? ¿Ya? Aún no. Todavía no. ¿Y si va a seguir en el cargo, ministra? Y se lo pregunto, no se me ría, porque hace un par de semanas corrieron algunos rumores que señalaban que usted estaba por abandonar el cargo. Bueno, rumores siempre hay. Nos atenemos a seguir trabajando y Está a seguir firme. haciendo un esfuerzo, y lo que le puedo decir es que nuestros resultados están cumplidos íntegramente sin recursos del Estado. Bien, Namaino, Sin recursos del Estado. sino con reinversiones de las empresas que intervienen dentro. Sectoriales y de otros sectores. Nos hemos aliado con otros sectores como mineras y petroleras que también nos están ayudando en el proceso, y estamos haciendo tal vez el proyecto más importante de transformación digital vía asociación con empresas privadas para construir un país en el cual a la empresa privada también le interesa que se transforme. Tendrá más clientes, tendrá más conexión, podrá vender más hacia afuera. Todos entendemos eso y por eso hemos logrado este resultado, que es un resultado conjunto, articulado, como es el Mintel. Y con ahorro. Bien, Namaino, ministra de Telecomunicaciones, gracias por acompañarnos hoy aquí en Muchas Contacto gracias también. Buenos días.